El día de hoy vamos a estar hablando del capítulo número 8, conversando el capítulo 8 de esta serie que hemos venido hablando del matrimonio. Como lo hemos comentado, si tú sientes la tentación de decir, esto no aplica para mí, no es una etapa que yo estoy viviendo en mi vida, siempre son cosas que podemos aprovechar en nuestra vida espiritual, nuestra vida personal, pero también es un medio por el cual nosotros nos capacitamos para poder ayudar a otros que están viviendo o pasando esta etapa en su vida. Las películas románticas tienen una trama muy similar. Lo voy a decir con todo respeto, no se vaya a ofender a alguien que sea fanático de las películas románticas, pero no. Siguen una trama muy similar, muy similar, por no decir igual, pero es una mujer que no está casada y está infeliz por la situación que está pasando por ese momento. Actualmente en su vida se aparece el galán, ¿verdad? El hombre que ella tanto había soñado, pero no es cualquier hombre, es un galán, tiene el trabajo soñado o en el mejor de casos, pues tiene mucho dinero, ¿verdad? Y todo muy bien con su estilo. Casualmente se encuentran por condiciones de la vida y entonces los dos se enamoran y el final de la película es en el altar, ¿verdad? Están ahí en el altar, todo bonito, muy bien adornado. Ella se ve también se ve espectacular, la escena, la música, el beso que por fin se pueden dar y aparecen los créditos, ¿verdad? La historia perfecta, ¿verdad? Todos quisieran vivir ese sueño bonito de la boda hasta este punto. Es curioso que muchas de estas películas no nos desarrollan lo que sigue después del beso, fueron felices para siempre, todos aplauden, todo bonito, ¿verdad? Normalmente hasta ahí se queda la trama de la película, lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que se priva a la audiencia de esta película? Bueno, cuando empiezan las primeras discusiones después del sí acepto y del beso. Cuando ya hay desacuerdos en la pareja y ya no se llevan tan bien como se llevaban antes. Los viajes que él tiene que hacer, este apuesto galán, pues no pasa tantos días aquí en casa porque tiene que salir o porque tiene X situación que tiene que enfrentar en el trabajo. Entonces, pues ya no es tan cómodo para ellos. La tristeza de ella por alejarse de su familia, ya no está con sus padres, no sé, tantas situaciones que podríamos ver después del sí acepto, que nos muestran una vida un poco más real, algo que verdaderamente está pasando. Y cuando nosotros nos hacemos la siguiente pregunta de qué necesitamos para un matrimonio exitoso, muchas veces el mundo allá afuera nos va a decir el romance. Y eso es lo que nos vende la película, el romance, esa situación previa, cómo es el cortejo, cómo pasan todos estos lindos detalles de una persona para la otra persona y no nos dicen tanto de lo que después se necesita, sino que como esto, el romance, se convierte en la base, en lo más importante para todo el matrimonio. Y verdaderamente, si queremos tener un matrimonio exitoso, el romance va a ser algo bueno, pero no es la base, ni tampoco es algo tan importante en la vida de los matrimonios. No es lo esencial, sería lo correcto que podríamos decir. El romanticismo no es lo esencial para el matrimonio, pero como ya se podrá haber dado cuenta en el título, lo que necesitas para un matrimonio exitoso es la gracia de Dios. Y después de gracia, hemos entendido un poco mal este concepto de la gracia y de lo que tiene que ver para con nosotros. ¿Por qué? Porque lo vemos en el matrimonio casi como esa historia que nosotros hemos visto. Es ver el favor de Dios en darnos una hermosa esposa o darnos un hermoso y guapísimo marido, ¿verdad? Ahí vi la gracia de Dios. Ya me proveyó de mi pareja, de mi cónyuge, ¿verdad?
Y hasta ahí se termina la gracia de Dios. Casi muy similar a la película que nosotros acabamos de ver. Pero una vez que en el altar la gracia de Dios nos abandona y se va, y ahora sí, entonces es esposo y esposa, arréglensela por ustedes mismos para tratar de conseguir un matrimonio exitoso. Y vamos a darnos cuenta que no es así. La palabra de Dios no nos dice que la gracia solamente es este punto en el que nosotros encontramos a nuestro cónyuge. Tenemos que entender bien qué es lo que significa la gracia de Dios en nuestras vidas. Y no solamente como matrimonio, sino como personas. Creo que entendemos muy bien el punto de la gracia que justifica. La gracia, ese regalo que nos permite entonces a nosotros poder obtener la salvación. Esto quiere decir la justificación por parte de Dios, y es cuando Dios nos declara santos delante de Él por los méritos de Cristo. Los méritos de Cristo son imputados a esta persona, y entonces cuando Dios ve a esta persona, ya no ve lo que Él ha hecho, lo que Él es, sino que ahora ve lo que Dios ha hecho, lo que Jesús, mejor dicho, ha hecho, y lo que a la nueva identidad que Jesús ahora les está dando a su vida. Pero la gracia no solamente es esa porción, esa parte, no. La gracia también nos santifica, y eso es lo que a veces olvidamos. Cómo la gracia está actuando en el día a día en nuestras vidas para santificarnos, para poder imprimir esa imagen de Cristo en nosotros, en todas las cosas que estamos haciendo. Recuerda, el propósito de la santificación es que nosotros podamos representar o ser más santos en tu vida diaria. Y para eso necesitas también la gracia de Dios. Vamos a necesitar la gracia que nos ha justificado y la gracia que nos está santificando. Y esa gracia tiene una aplicación directa en el matrimonio, cómo las personas se están relacionando entre ellos. Entonces, la gracia de Dios es predominante e imparable en tu vida. Es decir, no es un evento aislado, no es la boda que te presenta solamente Hollywood, sino es un día tras otro. La gracia de Dios está actuando un día tras otro en tu vida. Y vamos a centrarnos el día de hoy en esa gracia o en ese poder santificador que tiene la gracia de Dios en nuestras vidas, primeramente, y también en nuestros matrimonios. Para verlo de esta forma, vamos a ver los 4 maneras en las que la gracia actúa en nuestras vidas y por consecuente en nuestro matrimonio. Número 1, la gracia es el poder para renunciar a lo viejo. La gracia es el poder para renunciar a lo viejo, y no quiere decir que vamos a separarlo, ¿verdad? No va a ser de esta forma. La gracia, primeramente, vamos a ver cómo la gracia existe para enseñarnos cómo vivir vidas únicas e individuales de momento en momento. Entonces, la gracia, hermano, te está capacitando en cada etapa de tu vida, en cada día de tu vida. Y la forma es, la gracia te va a capacitar no para que vivas como tú quieres. Y esto se relaciona mucho con lo que acabamos de escuchar en el primer sermón, ¿verdad? No es para que cumplas tus deseos, las cosas que tú quieres. La gracia te va a capacitar para que esa vida sea única, porque estás imitando el ejemplo de Cristo. Y si nos hemos dado cuenta en lo que hemos estudiado y aprendido a través de la historia, de nuestra historia como creyentes, nos hemos dado cuenta que la vida de Cristo no es como la de las personas normales, es única, es diferente. ¿Por qué? Porque Cristo estaba viviendo en esa santidad. Cristo era santo en todas las formas en las que Él se desempeñaba. Por lo tanto, esa gracia nos va a capacitar a nosotros para poder vivir de esta forma. Lo explicamos con un pasaje de las Escrituras. Vamos a Tito capítulo 2, lo tenemos ahí en la pantalla. A Tito capítulo 2, versículos 11 al versículo 14. Pues la gracia de Dios, está un poco pequeño, pues la gracia de Dios se manifiesta para salvación a todos los hombres, enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios,
Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y vamos a estar viendo a través de este estudio todo este pasaje, versículos 11 al 14, pero el versículo 12 nos dice claramente que esta gracia que se ha manifestado primeramente para salvación, ahora nos está capacitando, nos está enseñando cómo nosotros debemos de estar viviendo. El versículo 15 también dice que trata esta gracia también de purificarnos, Dios, Jesús está actuando para purificar así a este pueblo. Porque ese es el propósito. Quiere que cada uno de nosotros caminemos en santidad, en este proceso de santificación que nosotros estamos viviendo. Entonces, esta gracia existe para eso, para enseñarte, para capacitarte a cada uno de nosotros. Entonces, la gracia es el entrenador vuelto maestro. La gracia es nuestro maestro, que insiste que corramos hacia Dios. Entonces, es esta gracia activa en nuestras vidas que nos está mostrando: ya te he dicho cuál es el camino, pero no solamente te muestro cuál es el camino, sino que te empujo, te estoy empujando a que lo hagas, ¿verdad? A que estés viviendo, a que estés aplicando esos principios que nosotros hemos ya aprendido. Y hermano, es interesante ver que la gracia de Dios se trata solamente cuando recibimos la enseñanza que tenemos, porque creo que a veces nos alegramos mucho y estamos muy conscientes de cómo estamos aprendiendo mucha terminología teórica, cómo somos enseñados y cómo Dios está actuando en eso. Y a veces cuando estamos hablando de la aplicación de eso que hemos recibido, de esa enseñanza que hemos recibido por parte de Dios, existe la tendencia a sentirnos como solos, a sentirnos que entonces nosotros tenemos que llevar todo el peso de practicar todo lo que hemos aprendido. Y en cierto modo nosotros sí lo llevamos, pero es la gracia del Señor que está ahí con nosotros. Hemos aprendido también como creyentes cómo el Espíritu Santo nos ayuda a sobrellevar esa carga que nosotros tenemos de ser como Cristo, de poder imitar lo que Él ha hecho y lo que Él es. Pero la gracia también rechaza la impiedad y las pasiones mundanas. Entonces nos va a ayudar a identificar cuáles son estas cosas malas que dañan ese propósito que Dios tiene de santificación en nosotros. O sea, nos capacita, nos da ese ojo espiritual para poder darnos cuenta, y entonces va a existir ese rechazo, pues ese asco, si lo quieres ver, por ese pecado. Eso debería de ser lo que está pasando. Rechazar esas impiedades, esas pasiones mundanas que existen en nuestro corazón. Y el reto más grande del matrimonio es la tendencia de vivir como el viejo hombre, porque entonces lo vemos todo como muy personal, pero ahora al momento de aplicarlo en el matrimonio, la tendencia es tratar de vivir mi vida o mi matrimonio como la sociedad lo ha determinado que sea. Ese va a ser el reto más grande que tenemos, a vivir como el viejo o mujer, la vieja mujer, ¿verdad? Y no como el nuevo hombre o la nueva mujer que el Señor les ha permitido a cada uno ser transformados. ¿Por qué? Porque seguimos luchando. Recuerdo la última vez que estábamos hablando de esta lección, o que estaba exponiendo acerca de esta lección, les decía, seguimos luchando con un remanente de pecado en nuestras vidas. Y ese remanente de pecado nos hace ir y reaccionar y vivir como ese viejo hombre. Tratar de hacer las cosas como lo hacías antes, cuando no teníamos ese entendimiento y esa enseñanza que ahora la gracia de Dios nos ha dado a nuestras vidas. Y entonces estamos luchando con ese sentido. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo desechamos la enseñanza y seguimos esas tendencias del matrimonio que teníamos anteriormente? Piensa cuando tu cónyuge te habla enojado, ¿verdad?
Cuando te alza la voz y se molestó por una situación que está pasando y que muchas veces ya han hablado y que nuevamente tú la estás cometiendo. ¿Cuál va a ser la tendencia? Bueno, cuando él se enoja y me dice, o ella se enoja y me dice cierta cosa, la tendencia del viejo hombre es, yo también le contesto. Yo también puedo, yo también le puedo hacer frente a la situación que me está diciendo, que me está enfrentando. Él me alza la voz, ella me alza la voz, yo la puedo alzar más, yo puedo gritar más, yo puedo decir cosas aún más hirientes de las que me está diciendo. ¿Por qué? Porque rechazamos esa gracia y tratamos de vivir como el viejo hombre y no como el nuevo hombre que Dios nos ha dado, nos ha transformado, ¿verdad? La gracia de Dios llega y nos ayuda a tener cuando nos sometemos a esa gracia que nos capacita, que nos está... Recuerda que la presentación anterior decía, es como un entrenador, ¿verdad? Y entonces nosotros debemos de someternos a ese entrenamiento o a esa guía. Cuando alguien está practicando algún deporte y tiene a su entrenador cerca y él ve la técnica que él está desarrollando para patear el balón, para lanzar el balón, para atrapar algo, y él está dando ciertas correcciones. Debes hacer esto, debes pararte así, debes respirar en este momento. Cosas muy, muy pequeñitas que hacen la diferencia. Y así es la gracia de Dios en nuestra vida. Nos está mostrando, aun cuando hemos recibido este grito por parte de nuestro cónyuge, no contestes de esta forma. Que tus palabras sean blandas. Que podamos reaccionar de forma diferente. Que podamos guardar silencio. Que podamos hablar de esta situación en otro momento. Entonces la gracia nos va a ayudar a renunciar a lo viejo. Hermano, esa va a ser una tendencia. Si usted está casado, usted puede reconocer que eso nos cuesta, ¿verdad? El viejo hombre todavía está ahí queriendo hacer de las suyas, pero a través de la gracia de Dios podemos, se nos fue la presentación, pero ahorita yo les voy diciendo qué va pasando. Podemos vivir como este nuevo hombre, como deberíamos de estar viviendo, ¿verdad? Entonces debemos de estar muy, muy atentos a esto. Entonces, vimos que primeramente la gracia nos ayuda a vivir o a renunciar, mejor dicho, como el viejo hombre, pero también la gracia nos da poder para vivir. La gracia nos da poder para vivir. No sé si tuviste oportunidad, los matrimonios que están aquí, de tener estas... las clases prematrimoniales, ¿verdad? Con algún, tal vez con algún pastor, con algún líder en tu iglesia. Imagina que los consejeros en estas pláticas solo se centran en lo que no debes hacer, ¿ok? Cada sesión que tú puedes tener con estos hermanos, ellos solamente están diciendo, bueno, no critiques su comida cuando está mala. ¿Qué va a pasar? Va a pasar, se le va a pasar la sal, o le va a faltar sal, o se le va a pasar la cocción, o va a faltar cocción, ¿verdad? Y todas estas cosas van a pasar. Bueno, pero tú no critiques. Tampoco tú te rías de cómo se viste tu marido. O sea, pues es el gusto que él tiene, ¿verdad? No te estés burlando, no estés siendo sarcástico con la forma en la que se viste a tu cónyuge. Entonces, no te quejes de la casa en la que viven, no mientas de las cosas que no te gustan y empiezas, entonces te está diciendo una lista de cosas que no debes hacer, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y de pronto tú sales como, híjole, cargado, de eso se trata el matrimonio, de no hacer todas estas cosas. Estás ahí escuchando una y otra vez y estás estresado ya, todavía no te casas y estás estresado. Estás cansado de las cosas que pueden pasar. Bueno, recuerda, la gracia nos capacita para poder vivir. Y en una avalancha de no garantiza un buen matrimonio. O sea, que tú sigas eso de no te rías, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquí, no hagas allá. De verdad, esa no es la respuesta.
Eso no es lo que el Señor nos ha mandado. No, no debemos vivir de esa forma. Para poder vivir, entonces, necesitamos de esa gracia santificadora, como lo hemos visto. ¿Por qué? Porque esa gracia santificadora nos ayuda a dejar lo que es malo y a abrazar lo que es correcto. Entonces ya no nos centramos en las cosas malas que se pueden ver. Entonces, pensemos en lo de la comida, ¿verdad? Entonces, bueno, la comida no salió como tenía que salir, pues entonces ya no me concentro en no tengo que criticar, sino que ahora abrazo lo que es correcto y yo muestro entonces también mi amor por mi prójimo, que es mi cónyuge, y entonces, bueno, la comida de hoy no salió, hagamos algo más. O vamos a comprar algo porque ya es tarde, ¿verdad? O podemos hacer esto y lo otro. Y no es tanto el preparar o comprar otra comida, sino es lo que tú muestras para con él. Y eso es poder vivir los dos de una forma correcta. Tito, ahí el pasaje que leíamos, decía que versículo 12, lo tenemos ahí en la pantalla, es que nosotros podamos vivir en este siglo sabia, justa y piadosamente. Entonces, la gracia nos va a capacitar. Ya rechazamos el viejo hombre y ahora vivir y abrazar lo correcto, sobria, justa y piadosamente. Así debemos estar viviendo. Esa es la forma en la cual nosotros nos deberíamos de estar concentrando de cómo debemos de vivir. Y no tanto los no o las cosas que no tenemos que hacer, sino ahora lo bueno, lo que al Señor quiere para nuestras vidas. Entonces la gracia producirá acciones piadosas. Cuando estamos viviendo de esa forma, va a producir acciones piadosas que reflejan el carácter de Cristo en nuestras vidas. Bueno, ya no respondo de esta forma, sino que ahora respondo así. Y hermano, no es tu obra, es Cristo obrando. Es como Cristo está mostrando su imagen en cada uno de nosotros. Entonces, recuerda, para poder vivir debemos de reemplazar las pasiones del mundo con esta piedad, con estas conductas, con estas acciones que demandan piedad de nosotros. ¿Cómo son tus acciones en el matrimonio, día a día? Tú podrías decir, las acciones que yo tengo para con mi cónyuge son una forma sobria, justa y piadosamente de comportarme. Probablemente reprobamos en esta evaluación que nosotros estamos haciendo. Busca tener pensamientos buenos de tu cónyuge. Esto te va a ayudar a vivir, a ser piadoso, a ser sobrio. Suele pasar que no expresamos todo, pero vienen pensamientos a nuestra mente cuando pasan cosas que no nos gustan. Otra vez con la misma cantaleta. Dice y dice lo mismo. Y hermano, tal vez no lo expresas, pero lo estás pensando. Y entonces ya no estamos pensando con amor y con paciencia acerca de mi cónyuge, sino que estoy teniendo malos pensamientos. Porque no, es que yo no le grito, es que yo no le contesto, es que yo no, ok, qué bueno. Pero entonces en nuestro interior también debe ser lleno por la gracia de Dios en nuestras vidas. Busca ser paciente. Cuando tu cónyuge se equivoca, hermanos, nos equivocamos muchas veces. Muchas veces nos equivocamos. Recuerda la lección que nos compartía Andrés, y es a veces son cosas que hacemos de forma imprudente. O sea, no es que queremos molestar a nuestro cónyuge, simple y sencillamente se salieron de nuestras manos y nos hemos equivocado una y otra vez. Pero no queremos mostrar la paciencia, no. Otra vez dejaste tirada la escoba, otra vez los zapatos, otra vez esta comida, y nos empezamos a quejar y nos empezamos a decirle cosas a nuestro cónyuge. Y la paciencia. Y la paciencia, ¿cuándo estamos mostrando paciencia para con nuestro esposo o con nuestra esposa? ¿Qué tal amor en lugar de palabras ásperas? Palabras ásperas, el viejo hombre. Palabras amorosas, el nuevo hombre. El poder que el Señor nos da para vivir. Y hermano, en vez de
estar como tu viejo hombre te lo indica cuando la temperatura sube, ¿verdad? Y estás ahí a punto de explotar. Piensa, ¿estoy viviendo sobria, justa y piadosamente para con mi cónyuge? ¿Me estoy comportando de esta manera? ¿El Señor demanda de mí? Debemos de depender de la gracia de Dios para poder vivir de esta forma en la cual Él nos ha llamado. También la gracia nos va a ayudar o nos va a proveer del poder para esperar. Poder para vivir y ahora poder para esperar. Hay personas o habemos personas que anhelamos que el mundo se guíe por nuestro reloj, por nuestro horario. Todas las cosas se deben de hacer en el tiempo que yo he dicho. Y algunos lo llevan más allá. Todo se debe hacer en el tiempo que yo he pensado, ¿verdad? Que se deben de estar haciendo las cosas. Se debe hacer a mi velocidad. La comida tiene que estar lista cuando yo considero que sea apropiado. Los niños tienen que salir para la escuela en el minuto exacto en el que yo estoy considerando que es el tiempo correcto para poder hacer. Y ni un minuto más y ni un minuto menos. Las cosas no se pueden hacer de otra forma, en otro tiempo, sino que tienen que ser en mi tiempo. Y cuando nosotros estamos con esta exigencia de tiempo en nuestro matrimonio, hermano, las cosas se pueden volver ásperas, como muy rígidas en las cosas que pasan, en la comunicación que hay entre cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a poder disfrutar de la gracia de Dios en nuestras vidas? Como creyentes, hermano, tenemos un llamado a esperar. Y esto probablemente podría sorprendernos a los que somos como muy desesperados, ¿verdad? Pero como creyentes sí tenemos este llamado. El versículo 13 dice que debemos estar aguardando, esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. ¿Por qué decimos que el creyente está llamado a esperar? Porque el creyente está esperando la manifestación de nuestro gran anhelo. Queremos que Dios pueda manifestarse, que Él pueda venir y que Él pueda mostrar su gloria. Dice la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que nosotros como creyentes estamos esperando. Entonces, si ya eres un maestro, un doctor en esperar, porque eso deberíamos de ser, estamos esperando con paciencia la venida de nuestro Señor, ¿por qué no aplicamos este gran llamado que tenemos también en nuestra vida práctica? Que mostremos aún más paciencia. El autor describió el matrimonio y me gustó mucho. Dice, tu matrimonio se lleva a cabo en una sala de espera. En una sala de espera histórica entre la primera y la segunda venida de Jesús. Tú estás esperando. Nosotros ya sabemos que Jesús vino, entonces hizo la obra en la cruz y en su resurrección por anhelamos esa segunda venida. Pero en este espacio de tiempo, tú y yo, ahí se desarrolla tu matrimonio. En todo este tiempo, porque no sabemos cuánto se sigue estirando esta línea del tiempo cronológica. Pero ahí se desarrolla tu matrimonio. Y deberías de poder estar esperando y ser paciente en las cosas que están pasando en tu vida. El esperar obra en tu alma y tu matrimonio de una forma que otra cosa no puede obrar. Ahí faltó el no puede obrar. Esa es mi culpa. Pero de verdad, hermano, esperar nos va a ayudar, nos va a sumar en nuestras vidas y en nuestros matrimonios también. ¿Cómo mostramos eso en nuestras vidas? Hay cosas que en nuestro cronograma de vida se tienen que resolver en ese preciso momento. Es que yo vi que pasó algo entre nosotros y hoy se tiene que resolver. Ahorita tenemos que hablar de esta situación. No importa
lo que en el mundo a nuestro alrededor esté pasando, yo considero que es el mejor momento para resolver nuestro problema. Y a veces es bueno esperar. ¿Por qué? Porque nuestro cónyuge tal vez no va a tener la mejor actitud en ese momento. Entonces debemos decidir esperar, poder obrar de esta forma. Y entonces, ten cuidado de ser esta persona que luego quiere resolver todas las cosas. Espera al momento que sea más adecuado. No más tarde, no en la noche, mucho menos mañana. Tiene que resolverse el día de hoy. Espera, espera. Bueno, si no se resuelve, entonces yo voy a esperar, pero con mi cara más amigable, ¿verdad? Porque quiero demostrarle a todo el mundo que estoy en desacuerdo con esta espera que estoy realizando en mi matrimonio. Entonces ponemos nuestra cara, ¿verdad? Y ahí toda la gente se puede dar cuenta que algo está pasando. ¿Por qué? Porque yo no puedo esperar, tiene que resolverse en este momento, ¿verdad? Hermano, no estamos viviendo como el nuevo hombre, estamos viviendo aún como ese viejo hombre. ¿Qué es lo que queremos a veces? Bueno, la solución es A, B, C, sigue estos sencillos pasos y solucionaremos nuestros problemas matrimoniales. Bueno, hay que esperar, no sabemos en ese momento si es lo que está pasando. Hermano, es posible que estés súper frustrado o decepcionado de tu matrimonio, porque no podemos salir, porque entonces llevamos luchando y luchando con una situación en específico en nuestro matrimonio y nomás no salimos. Hermano, espera, Dios está obrando en tu vida. Dios está obrando y tal vez necesitamos ajustarnos y depender de lo que Él está haciendo. No te frustres, no estés decepcionado de las cosas que están pasando. Es que no, yo quiero que ella cambie ya. O yo quiero que él cambie ya. Bueno, espera. Espera que la gracia de Dios actúe en la vida de tu cónyuge. Hermano, tú no eres esa gracia. O sea, tú no vas a entrar y meter la mano y cambiar el corazón de tu cónyuge. Tú no puedes. No, es que tiene que ser ya, hermano. Ya tenemos que vivir en ese matrimonio. Hermano, hermana, espera. Espera cómo el Señor está obrando en la vida de tu cónyuge. A veces queremos que Dios solucione nuestro matrimonio de la noche a la mañana, pero a veces Dios no obra así. Dios corre procesos en nuestra vida que tenemos que mostrar nuestra madurez, nuestra sumisión a Él y poder esperar este tiempo que el Señor está haciendo. Debemos de poder entonces esperar. Dios obra como un artesano paciente que da una atención clínica a cada detalle de tu vida y de la vida de tu cónyuge también. Dios obra como un artesano paciente, como un cirujano. Hermano, cuando tú vas a operar, te van a operar, mejor dicho. Tú no quieres que tu doctor tenga prisa. Si la cirugía es de corazón abierto, hermano, tú relájate. Tómate todo el tiempo que tú quieras. No, es que tengo que llegar, mira, 2, 3 cortes de aquí, cortamos esta vena, amarramos la otra y quedas como nuevo. No, chécale bien. Que siga funcionando, que siga latiendo. Pero nosotros sí queremos que Dios sea, Señor, 2, 3 curitas, ya está, matrimonio perfecto. Espérate, toma tiempo. A cada detalle, Dios va a dar atención a cada detalle. Fíjate la siguiente frase, la gracia interactúa con el tiempo y con la eternidad. No solamente con el tiempo que nosotros estamos viviendo, sino con la eternidad, lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Por último, de estas 4 formas en las que la gracia actúa, la gracia es un poder para querer. La gracia es el poder para querer.
Antes de Cristo, nuestras vidas estaban entregadas a esas pasiones mundanas que ya hemos visto. El deseo más grande que existe en esta condición es el de hacer nuestra voluntad. El viejo hombre, lo que mencionábamos ahorita, quiere hacer su voluntad. Eso es lo que él quiere. Ahora nuestros deseos están enfocados hacia Dios. O bueno, deberíamos decir, deberían de estar enfocados hacia Dios. Tus deseos personales y también tus deseos en el matrimonio. Lo que a Dios le agrada es lo que a nosotros nos agrada. A mí como persona y en nuestro matrimonio. Lo que Dios quiere es lo que nosotros también queremos. El final de este pasaje que leímos hace un momento de Tito, termina con el versículo 14 de esta forma: quien se dio a sí mismo por nosotros, hablando de Cristo, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. ¿Y cómo va a ser este pueblo propio? Celoso de buenas obras. El pueblo debe estar celoso de buenas obras. ¿Y qué es este celo que está hablando el Señor para nosotros? Bueno, es un deseo como muy grande que tú debes de tener. Un anhelo muy grande, un deseo muchísimo, muy grande. Y quiero ejemplificarlo con el amor que a veces tenemos por los deportes, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me gusta ver el fútbol americano y me divierto, puedo estar ahí un domingo, ver un partido, me gustan ver los resumen de la temporada, de los otros partidos, para no tener que aventarme todo el partido, ¿verdad? Son como 5 o 10 minutos y puedo verlo tranquilamente. Hay otra gente que va a los estadios, o sea, su pasión o su amor lo lleva un poquito más. Sabe que el equipo al que él le va, pues va a estar. Entonces va al estadio, hace el esfuerzo, invierte las cosas que tiene que invertir y puede ir. A mí me gustaría ir al partido, claro que sí, pero no amo tanto al equipo como para desembolsar una buena cantidad para ir a verlo, ¿verdad? En estas vacaciones que tuvimos como familia, estuvimos en la ciudad donde juega el equipo que me gusta ver y había partido y no fui. Claro que no fui. ¿Por qué? Porque no deseo tanto ir a ver el partido para sacar la cartera y pagar la entrada. Mi amor no va tanto, no hay tanto celo. Pero hay gente que uno, o incluso yo podría considerar, están locas, ¿verdad? Se están llevando estos juegos de la NFL probablemente a veces a -20, menos tantos grados bajo cero. Está cayendo una nevada increíble que literalmente, hermanos, estas personas van al partido a veces 2 o 3 horas antes con las palas para quitar la nieve de los asientos donde se van a sentar ellos y los demás aficionados. Y luego ya, ¿verdad? Y luego la nevada sigue, otra vez la nieve ya está como hasta por acá. Ahí andan sin camisa, gritando y alentando a su partido, a su equipo. ¿Por qué? Porque ellos tienen un amor muy grande por su partido, por su equipo, digo. Y nosotros podríamos pensar, no, hombre, esta gente está loca. Pero ellos tienen un gran amor, un gran celo. Y no se compara con lo que nosotros deberíamos de sentir, este celo que nosotros deberíamos de tener por las cosas que a Dios le agradan, lo que Dios quiere. El celo es un profundo deseo que define cómo vivimos y revela lo que amamos. Celo. La gracia renueva también nuestro celo y no se da por vencido hasta que fluye buenas obras. O sea, el celo es eso que tú amas, lo que tú más te interesa por la vida. Entonces, ¿qué es lo que hace la gracia? Entra en nuestra vida y renueva eso que nosotros amamos, lo que deseamos tanto, y ahora lo cambia para que fluyan buenas obras de nosotros, para que ahora estemos viviendo y dando gracias a otras personas. Y cuando vemos esto de celo,
Vamos a decir, no, hombre, yo sí soy bien celoso, pero no estamos hablando de ese celo tóxico con tu marido o con tu esposa, ¿verdad? No, no va por ahí, hermano. Si estamos viviendo de esa forma tóxica, normalmente las cosas no son así, ¿verdad? Qué bueno que ame a su esposo o a su esposa. Eso es muy bueno. Pero este celo es de buenas obras, que nosotros podamos tener un deseo ferviente por tener buenas obras. ¿Dónde? En nuestro matrimonio. Que nuestro matrimonio se caracterice por tener estos buenos deseos que se convierten en buenas obras. Y fíjate cómo la gracia entonces lo va a renovar. Y esto me intriga mucho. Dice, no se da por vencido. Porque a veces nosotros decimos, bueno, es que Dios sí ya se dio por vencido o ya se dio por vencido con mi matrimonio. Ya las cosas no avanzan. No podemos cambiar esta forma en la que estamos viviendo, hermano. La gracia de Dios no es como que tiene un tope y no se da por vencido y dice, bueno, con esto, con fulanito y menganito ya no se puede hacer nada. De un cónyuge hacia el otro y viceversa. Bueno, ¿qué tanto estás ayudando tú abonando, mejor dicho, a que tu matrimonio se distinga por buenas obras? Hermano, Dios ya ha cambiado el querer en nosotros, lo que más anhelamos, el deseo, y ya no es mi propio bien, lo que yo anhelo. El Señor no, lo ha cambiado para que anhelemos el bien del otro. Y el bien del otro se va a ver en la santificación del otro. Tú deberías anhelar con todo tu corazón la santificación de tu cónyuge. Eso es lo que deberías estar haciendo. ¿Tú crees que tu matrimonio se vería beneficiado si de tu parte salieran buenas obras para con el otro? Yo creo que sí. Tú dices, no, es que tú no has visto mi matrimonio está frío. Cuando estamos mi esposa y yo en una habitación, hay escarcha, ya ni nos hablamos, ya ni cruzamos mirada, ya somos completamente diferentes, ya no hay forma, ya no hay manera en la que podamos platicar a gusto. ¿Qué tal si tú cambias la forma en la que tú le hablas a tu esposa para que esa relación fría ya no sea una relación fría? ¿Por qué no hablas y tienes una práctica de gratitud, por ejemplo? No, hermano, pues es que yo no, ¿de qué voy a agradecer? Bueno, hay muchas cosas seguramente que no estamos viendo porque hemos cambiado ese querer. Y ahora nuestros ojos son clínicos y solamente están viendo las fallas y eso está alimentando nuestras vidas. Pero te animo a que puedas tener una buena relación en la que puedan ustedes, por ejemplo, tener una plática de gratitud, en la cual agradecen las cosas que la otra persona ha hecho por ustedes o por el matrimonio. Bueno, pero hay más malas. Ok, te la doy. Pero concéntrate en las buenas, en las pocas que sean, y sea agradecido. Y cuando tú empieces a ser agradecido, vas a ver que la dinámica va a cambiar. ¿Por qué no ayudar con las cosas de la casa? Esas son buenas obras. Y esto aplica en las dos direcciones. Es una responsabilidad que el uno o el otro tenga, entonces tú le ayudas. Eso es cambiar lo que nosotros queremos, porque normalmente vas a querer tu comodidad, estar tranquilo, que no implique esfuerzo. Pero entonces empiezas a hacer buenas obras para el otro. No, hermano, pero es que yo llego de trabajar bien cansado. Ya que voy a andar haciendo otras cosas. Hermano, esas son buenas obras. Estar dispuestos a morir a mi comodidad, a lo que yo quiero, a lo que yo deseo. Y entonces vivir.
cómo el Señor me va a ayudar, cómo el Señor nos va a dar fuerzas para esto. ¿Qué tal una noche romántica? Bueno, pues se hace un esfuerzo para ir a cenar a un buen lugar que antes los dos queríamos o que a los dos nos gustaba, pero ya no hemos podido hacerlo por los niños, por lo económico, por lo que sea. Bueno, haz el esfuerzo. Te animo a que puedas hacer el esfuerzo, buscar quien cuide a los niños, buscar la provisión, los pesos extra para poder jugar que tanto nos gustaba. Una noche romántica también puede ser una buena noche de intimidad física en el matrimonio. Y hermano, de eso no se habla aquí en la iglesia. Bueno, sí se habla aquí en la iglesia y también en el matrimonio. Y hermano, eso es estar dispuesto a buenas obras. Y las siguientes semanas hablamos más de esto con mayor apertura. Sí, vamos a hablar del sexo, del matrimonio. Y lo vamos a ver la siguiente semana, o en dos, perdón. Hermano, te animo que evalúes cuáles son primeramente tus deseos. ¿Qué es lo que más deseas? ¿Qué es lo que más anhelas? Y luego que puedas luchar también para cambiar esos deseos y que se puedan transformar en buenas obras. En conclusión, quisiera poner esta pregunta ahí para que podamos meditar. ¿Qué tan seguido rediriges a tu cónyuge a la gracia de Dios? Porque no es solamente vivirla nosotros, sino que ahora queremos que nuestro cónyuge también viva de la gracia de Dios, que también anhele estas cosas que hemos visto, que también pueda refugiarse en el poder que el Señor da para cambiar su viejo hombre, para ahora vivir, para poder tener ese nuevo querer. Hermano, ¿qué tan seguido tú lo rediriges? O las conversaciones con tu esposo, con tu esposa, simple y sencillamente se tratan de las cosas que hacen mal. Quiero animarte a que tus pláticas como matrimonio sean espirituales. Hermano, porque a veces nos llenamos de las cosas triviales. Y es que tenemos muchas responsabilidades en común como familia. Y está bien hablar de ellas. Pero tenemos que empezar a verlas con unos ojos espirituales. Tu esposa a la gracia de Dios. Lo estás llevando ahí. Cuando las cosas no van tan bien o cuando hay problemas, queremos hacer algo para mejorarlo. Pero tristemente no hacemos uso de la gracia que Dios nos ha dado y nos concentramos en otras cosas. Brevemente, sé que el tiempo se me ha ido, pero quisiera darte estos últimos consejos, 4 consejos de cómo tú puedes cuidar a tu cónyuge para que pueda él también vivir en la gracia de Dios. Primeramente, tu cónyuge tiende a pasar de la gracia al propio esfuerzo. Esa va a ser una tendencia, hermanos, en todos. Pero probablemente se va a ver un poquito más grande la tendencia en los hombres. Tratar de hacer las cosas por el propio esfuerzo. ¿Cómo vamos a ayudar a que deje de hacer eso y que viva mayormente en la gracia? Primeramente, pero es que él ya es salvo. Qué bueno, hermano, pero aún así necesitamos el Evangelio. Necesitamos el Evangelio, recordar que la obra no es de nosotros, sino que es Cristo quien hace la obra. Y en este proceso de santificación sigue siendo Cristo el protagonista de nuestra vida y de la vida de tu cónyuge también. Número 2, anímale a meditar en las riquezas del Evangelio, lo que el Evangelio hace. Y aquí es centrarnos un poquito más en la gracia que Dios nos ha dado. Y no solamente la primera de que cambia nuestra posición, sino en la de santificación progresiva que Él está haciendo en nuestras vidas. Y por último es anímale a que Él descanse en Dios. Porque entonces cuando queremos hacerlo todo en nuestras propias fuerzas, a otra persona o incluso que él o ella cambien las situaciones que estamos viviendo en nuestro matrimonio y queremos hacerlo por nuestras fuerzas, es
voltea a ver a Dios. Esposo, esposa, voltea a ver a Dios y lo que Él está haciendo. Y pues, entonces podemos descansar en lo que Él hace. Número 2, puede ser que tu cónyuge se desanime. Cuando queremos llevar la gracia de Dios, hermano, ten cuidado porque puede ser que tu cónyuge se desanime. ¿Por qué? Lo que mencionábamos hace un momento. No, es que nuestro matrimonio ya tiene años así. Años. O sea, ya estamos viciados. Ya es como un círculo que se está repite. Y es que ya no veo cambios en ti, o no veo cambio en nuestro matrimonio, o no veo cambio en nuestras situaciones. ¿Sabes? Algo que pueda ayudar para cuando tu esposo o tu esposa están desanimados es que tú le recuerdes los cambios en el interior. Porque Dios sí está obrando, solamente que a veces no se manifiestan de forma externas, visibles, pero Dios sí está haciendo cambio. ¿En dónde es el cambio más importante? En el corazón, en esa dependencia que debemos de tener del Señor. Ahí se ven esos cambios verdaderos. Entonces, anímale a que pueda vivir de esa forma. Y número 2, celebra lo visible. ¿Sabes por qué a veces tu esposo o tu esposa están desanimados? Porque nunca recibe de tu parte algo de, viejo, lo estás haciendo bien. Mira, antes pasaba esta situación, esta otra situación, pero ahora hemos visto cómo la gracia de Dios ha hecho esto y esto en tu vida. Y hermano, por favor, no estés pensando en este punto. Pues no celebran lo que yo hago. No se trata de eso. Se trata de las buenas obras que ahora nosotros hacemos para con nuestro cónyuge. Y tú celebra lo visible, celebra lo que Dios ha hecho, no solamente en su interior, sino también lo visible, lo del exterior, lo que otros más pueden ver. Número 3, tu cónyuge puede perder de vista la meta final. Porque la meta final no es el matrimonio lleno de romance. La meta final no es que puedan ser un ejemplo para todas las familias y sean la familia modelo. Qué bueno si puedes hacerlo y vivir de esa forma, pero la meta final como creyentes es que podamos crecer en santificación y que en el proceso siempre estemos glorificando a Dios. Esa es la meta de tu vida y de tu matrimonio. No otra cosa. No pienses en cosas terrenales o medibles. Y número 4, tu cónyuge no debe fijarse en la gracia. Entonces, pues de eso estabas diciendo todo este tiempo. Hermano, lo que debemos centrarnos es en el dador de la gracia. Ahí está, esa es nuestra ancla firme. Cristo, la obra cómo Él derrama la gracia en nuestras vidas. Y hermano, espero que tú el día de hoy puedas depender de la gracia de Dios en tu vida diaria. Nos gusta hablar mucho, llevamos el nombre, ¿verdad?, en nuestra iglesia, la gracia. ¿Por qué no vivimos en esa gracia? Pero quisiera animarte también, aquellos que están en un matrimonio el día de hoy, a que cuides de tu cónyuge, mostrando gracia a él y dirigiéndolo al dador de la gracia en todo momento, que pueda fijar sus ojos en el Señor y que pueda tener una dependencia total de Él en su vida.